El bloque A tiene una masa de 40 kilogramos y el bloque B de 8 kilogramos. Los coeficientes de fricción entre todas las superficies de contacto son 0.20 para el coeficiente de fricción estático y de 0.15 para el coeficiente de fricción dinámico. Si P es igual a 0, entonces determine, inciso A, la aceleración del bloque B, inciso B, la tensión en la cuerda. Para nosotros dar solución a este problema, es fundamental que elaboremos un buen diagrama de cuerpo libre. Este diagrama de cuerpo libre, ingenieros, va a ser quien nos da la pauta para nosotros poderle dar solución a este problema. Esta es la clave, el diagrama de cuerpo libre. Entonces, vamos a ver. Vamos a comenzar con el diagrama de cuerpo libre del bloque A. ¿Qué es lo que tendríamos más o menos? Pues vamos a tener que viene un bloque más o menos en esta dirección y vamos a dibujar el bloque A. Va a venir algo más o menos así. Ahora bien, ¿qué fuerzas están involucradas en A? De antemano nosotros sabemos que la carga P tiene un valor de 0. Sin embargo, por cierto, ¿qué va a pasar? Nosotros no conocemos, o más bien, conocemos la masa de 40 kilogramos de A y de B. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a suponer que el plano inclinado, o más bien que el bloque A, va a estar en movimiento. Así es, ingenieros, el bloque A va a estar en movimiento, es decir, va a estar bajando, y eso va a traer como consecuencia que el bloque B se mueva en relación con el bloque A. Pero entonces, inges, recuerden, el bloque A va a estar deslizándose. Probablemente, por eso nos dan los dos coeficientes de fricción, ingenieros, el estático y el cinemático, pues probablemente podríamos pensar que el bloque B permanece estático y podríamos hacer un análisis. Sin embargo, como este es un problema un tanto didáctico, estoy casi seguro de que efectivamente el bloque A, claro que alcanza a vencer al coeficiente de fricción estático y entonces, claro que hay movimiento entre ambos bloques. Sin embargo, para este análisis yo voy a iniciar asumiendo que el bloque A se está moviendo en relación con el bloque B. Al final vamos a hacer la comprobación de que efectivamente estos bloques estén en movimiento. De lo contrario, nos tocará hacer otro análisis considerando que los bloques están estáticos. Pero bien, suponiendo que ambos bloques están en movimiento, ¿qué fuerzas vamos a tener? Primero, vamos a poner el vector de masa-aceleración, que es el vector inercial, en este bloque A. Y este vector nosotros lo vamos a poner más o menos en esta dirección. Aquí le vamos a llamar masa por aceleración. ¿Qué otras cargas vamos a tener? Pues bien, como el bloque A se está moviendo hacia abajo, oponiéndose al movimiento, ingenieros, nosotros vamos a poner una fuerza de fricción. A esta fuerza de fricción yo le voy a llamar FR y le voy a poner un subíndice A. Como tenemos una fuerza de fricción, pues también va a haber una normal en el plano donde está actuando esa fuerza de fricción. A esa normal yo le voy a llamar NA. Y listo. ¿Qué otras fuerzas tenemos? Pues mucha tensión. Como pueden apreciar, aquí nosotros tenemos un cable. Aquí pueden ver que es el mismo cable y que la tensión en todo el cable tiene que ser exactamente la misma. Es decir, sería absurdo decir que la tensión en el cable en esta sección es mayor a la tensión que puede haber en el cable aquí o que puede haber aquí. La tensión, ingenieros, es la misma. Sin embargo, presten atención a algo. ¿Qué está pasando? Este bloque tiene una serie de poleas móviles. De hecho, para ser precisos, tiene dos poleas móviles. Esta es una polea fija y estas son dos poleas móviles. En el momento en el que nosotros vemos que un bloque o que algún dispositivo tiene poleas móviles, sabemos que estamos adquiriendo una ventaja mecánica. ¿Qué bien? ¿Cómo vamos a reflejar esa ventaja mecánica nosotros? Como ustedes saben, a partir de este bloque A, vean por favor cómo aquí nosotros vamos a tener una tensión que le vamos a llamar T. Pero además de esta tensión, pues nosotros vamos a tener una tensión aquí, porque vean que si bien es cierto,
este eslabón está conectado a la caja, no es un cable, pero al final de cuentas, claro que va a estar tensionado. Vean, ingenieros, cómo tenemos dos tensiones conectados a la caja A. Y esto es justamente lo que me está brindando la ventaja mecánica. ¿Por qué? Porque podemos apreciar que para poder levantar a esta caja, si nosotros aplicáramos una fuerza en este bloque, pues tendríamos que aplicar la mitad de la fuerza gracias a que, bueno, pues la ventaja mecánica me va a hacer eso justamente. Vamos a requerir de una fuerza menor para poder levantar este bloque. Ahora que estamos diciendo esto, presten mucha atención, ingenieros. Hay que tener mucho cuidado por lo siguiente. Como en el bloque de abajo, sí, nosotros sabemos que la carga es mayor de 40 kilogramos de masa, pues prácticamente nosotros podríamos decir que no hay manera de que el bloque B, por ejemplo, se deslizara hacia abajo y subiera al bloque A. Aparentemente diríamos, eso no se puede. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad, claro que va a tener una magnitud mayor en el bloque A que en el bloque B. Entonces, por lo tanto, el bloque B, claro que se tiene que deslizar hacia abajo, como nosotros estamos aquí poniendo. Pero hay algo con lo que no cuentan. ¿Y cuál es? De que justamente aquí, claro que estamos teniendo una ventaja mecánica y gracias a estas poleas móviles, pues requerimos solamente la mitad de la fuerza para que el bloque B pudiera elevar al bloque A. Pero bien, yo voy a suponer, otra suposición más, de que el bloque A pesar de que hay una ventaja mecánica del bloque B sobre el bloque A, el bloque A sigue deslizándose hacia abajo. Al final estas suposiciones las vamos a tener que corroborar. No crean que nada más se trata de decir de que lo que suponemos, sino que también lo vamos a tener que comprobar para definir que efectivamente el problema es correcto. Así que bien, pues ¿qué va a pasar? Que tenemos una fuerza externa en el bloque que le vamos a llamar 2T. ¿Por qué 2T? Porque, como podemos apreciar, hay dos cuerdas que están actuando en el elemento. Entonces aquí le vamos a poner 2T. Pregunta es, profe, ¿y por qué usted no está considerando esta polea móvil? Porque esta polea móvil, pues claro que también tiene una tensión aquí y tiene una tensión acá. ¿Y qué creen, ingenieros? Pues sí, efectivamente, esta polea móvil, claro que sigue siendo una polea móvil, pero ya no me está produciendo una ventaja mecánica. ¿Por qué? Porque vean cómo ya cambió de dirección. Entonces, si por ejemplo, si esta polea estuviera vertical, así como es el caso de esta, adicionalmente estuviera vertical y llegara, por ejemplo, a este punto, la cuerda, ¿qué pasaría? Claro que sí tendríamos una ventaja mecánica adicional y tendríamos 3T. Pero en el momento en el que la polea cambia de dirección la cuerda, en ese momento se acaba la ventaja mecánica y podemos decir que prácticamente esta polea, a pesar de que es móvil, no me brinda ventaja mecánica, pero sí me sirve para cambiar la dirección del cable. Por eso es que solamente estamos considerando 2T. ¿Qué otra cosa? Pues tenemos el peso. El peso de este bloque pues va a ir en la vertical y nosotros le vamos a llamar WA. Listo, ingenieros. Ya no tenemos ninguna otra carga externa. Bueno, de hecho sí queda una más, pero ahorita la vamos a explicar más detalladamente por un motivo muy simple. Aquí vean cómo hay un peso del bloque B, claro que está actuando sobre el bloque A. Entonces, este peso lo vamos a tener que ilustrar ahorita en la parte superior del bloque A, pero ahorita para que vaya quedando más claro, después de haber hecho el diagrama del bloque B. Vamos a ver, vamos a ilustrar ahora el diagrama del bloque B. ¿Cómo quedaría? Nosotros vamos a tener un plano inclinado. De hecho, lo voy a poner así. Vamos a poner nuestro bloque B. Este bloque B pues va a tener algo más o menos así. Aquí le vamos a poner A
y aquí nosotros le vamos a poner B. Ahora, ¿qué cargas están involucradas en B? Vamos a ver. Primero, vean cómo solamente hay un cable que está actuando sobre este bloque B. Eso quiere decir que, pues solamente vamos a tener una tensión. Sí, yo sé, seguramente alguien dirá, profesor, pues es un cable en todos, es el mismo cable. Sí, pero cuando digo que solamente está actuando una componente del cable, me refiero a que no está pasando como en el bloque A, que hay dos componentes de tensión del cable actuando sobre este bloque. Aquí solamente tenemos una componente. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Pues que nosotros, ingenieros, vamos a tener aquí una fuerza de fricción que va a ocupar de una normal. Por lo tanto, normal a ese plano le vamos a poner normal en B. Este bloque, pues claro que también va a tener un peso. Va con la vertical y le vamos a llamar a ese peso WB. ¿Qué otra cosa vamos a tener nosotros? Pues podemos apreciar que claro que también va a existir una fuerza de presión, de fricción. ¿Y cómo vamos a poner esa fuerza de fricción? Pues presten mucha atención. Se supone que el bloque, a la hora de que este empieza a bajar, el bloque A, el bloque B, ¿qué va a hacer? Pues el bloque B lo que va a hacer es tender a subir. ¿De acuerdo? El bloque B tiende a subir. Entonces, como va subiendo, pues la fuerza de fricción se debe de oponer al movimiento. Y entonces, ingenieros, pues como el movimiento va hacia arriba, suponiendo, pues nosotros vamos a decir que esta fuerza de fricción, ¿cómo va a venir? Pues va a venir hacia abajo. Y eso quiere decir, ingenieros, que vamos a tener aquí la fuerza de fricción y le vamos a llamar fuerza de fricción B. Presten mucha atención porque aquí viene un momento clave para los diagramas de cuerpo libre. ¿Y cuál es este momento clave, Inges? Como ustedes pueden apreciar, esta superficie que nosotros acabamos de dibujar para el bloque B es la misma que la que aparece para el bloque A. Bueno, de hecho esta superficie es la parte superior del bloque A. Eso quiere decir que sí, efectivamente, estas reacciones que yo tengo sobre la superficie del plano inclinado corresponden a esta superficie. Por lo tanto, es necesario, ingenieros, que nosotros pongamos estas cargas que están actuando sobre esta superficie, que es el bloque A. ¿Y cómo las vamos a poner? Pues las vamos a poner de la siguiente manera. Como son las reacciones, las vamos a poner con sentido contrario. Es decir, vamos a tener una fuerza normal que está actuando en esta dirección, más o menos del bloque. Así viene la fuerza normal, que le vamos a llamar normal en B. De hecho, es la misma que tenemos aquí, ingenieros. Recuerden. ¿Y qué va a pasar con esta fuerza que nosotros le llamamos fuerza de fricción en B? Pues que si va hacia abajo, como estamos poniendo la reacción, entonces ahora esta fuerza, claro que va a venir hacia arriba. Y le vamos a llamar fuerza de fricción en B. Listo. Me hace falta un pequeño detalle, ingenieros, aquí. El pequeño detalle es el vector de inercia en el bloque B. ¿Cómo debemos de poner ese vector de inercia? Recuerden, cuando nosotros no conocemos la dirección de algún objeto, nosotros podemos suponer hacia dónde va esa dirección a través del vector inercial. Sin embargo, yo siempre procuro imaginarme cómo es que se movería estos componentes con respecto a algún eje fijo. Y entonces yo siempre pongo o intento poner, no siempre funciona, pero siempre intento poner el vector masa-aceleración en la dirección del movimiento. ¿Qué quiere decir? Que este bloque B pues va a ir hacia arriba, yo voy a poner este vector de masa-aceleración en esta dirección. Vamos a poner que este es masa por aceleración, pero atención, aquí le vamos a poner el subíndice B y aquí le vamos a poner el subíndice A. Listo, ingenieros. Hasta aquí hemos terminado nuestros diagramas de cuerpo libre. Y lo mejor de todo es que presten mucha atención porque a través de estos diagramas
nosotros vamos a plantear nuestras ecuaciones de movimiento. Como pueden apreciar, prácticamente estos diagramas me van a dar el pase para plantear nuestro sistema de ecuaciones y poder determinar las aceleraciones, en este caso del bloque B, y la tensión de dicha cuerda. Así que vamos a plantear nuestras ecuaciones utilizando la segunda ley de Newton. ¿Qué tendríamos nosotros? Por cierto, vamos a plantear una ecuación, o primero las ecuaciones que corresponden al bloque B y después vamos a plantear las ecuaciones correspondientes al bloque A. También otra cosa muy importante, voy a cambiar mi sistema de referencia de ejes coordenados. Creo que es más práctico y ahorita vamos a ver por qué. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero, ingenieros, a que yo voy a decir que en esta dirección del plano inclinado, más o menos en esta dirección, yo voy a tener un eje que le voy a llamar eje tangencial. Y en la dirección a 90 grados de ese eje tangencial, yo voy a decir que voy a tener un eje normal. Si nosotros utilizamos el eje XY, vamos a percatarnos de algo. Vamos a ver que el eje X estaría a 25 grados, de hecho lo vamos a poner más o menos así. Este eje X estaría a 25 grados con respecto al eje tangencial. Son 25 grados. Yo voy a estar trabajando, ingenieros, con el eje normal y el eje tangencial. ¿Por qué no en X y Y? Por una razón muy simple. Observen. Si yo trabajo con el plano normal y tangencial, pues entonces las cargas normales, las fuerzas de fricción y la tensión en el cable van en la dirección normal y tangencial. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya no va a ser necesario que las descomponga. ¿Qué carga tendría que descomponer para proyectarla en el eje tangencial y en el eje normal? Pues prácticamente sería solamente el peso. Sin embargo, si yo optara por utilizar ejes cartesianos como el eje X y también como el eje Y, ¿qué estaría pasando? Pues que tendría que descomponer cada una de estas fuerzas, incluyendo el vector de masa-aceleración, tendría que estarlos descomponiendo, ingenieros, para proyectar mi problema en los ejes X y Y. Por eso es que, les repito, no voy a utilizar X y Y, sino que voy a utilizar un plano que rotamos nosotros a 25 grados, que le llamamos el plano tangencial, o más bien eje tangencial y eje normal. Una vez dicho esto, ingenieros, pues vamos a comenzar con el planteamiento de nuestras ecuaciones. Vamos a comenzar con la aplicación de la segunda ley de Newton en el bloque B. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos nosotros primero a decir que la sumatoria, de hecho vamos a ponerle aquí para bloque B. Y nosotros vamos a decir, ingenieros, que la sumatoria de fuerzas vamos a poner primero en N, es igual a ¿qué? Es igual a la masa por la aceleración que pudieran venir en la dirección normal. Y vamos a decir que si vienen en esta dirección, no es vertical, tiene un ligero ángulo, pues va a ser positiva. ¿Qué tendríamos entonces nosotros? Vamos a observar nuestro diagrama de cuerpo libre y vamos a apreciar lo siguiente. Vamos a tener en esa dirección la normal en B. Entonces, vamos a poner que la normal en B es positiva. Como pueden apreciar, la fuerza de fricción y la tensión, así como el momento de inercia, están actuando solamente en la dirección T. Por lo tanto, no los podemos incluir en ninguno de estos términos. Pero, ¿qué pasa con el peso? El peso, claro que sí lo debemos de incluir, porque el peso está teniendo una componente en la normal y en la tangencial. Para que esto quede más claro, vamos a ver cómo es que vamos a poner nosotros este peso, cómo lo vamos a expresar. Presten mucha atención. Aquí nosotros tenemos el eje X y aquí tenemos al eje Y. Vamos a dibujar el eje normal y el eje tangencial más o menos a 25 grados, como nos está diciendo el problema. Aquí nosotros vamos a tener al eje normal y perpendicular a ese eje normal, pues nosotros vamos a poner al eje
tangencial. Vean cómo está en color verde. Esta carga del peso, ¿cómo nos quedaría? Pues parte del origen, ingenieros, y nosotros vamos a tener un peso que está actuando justamente en la vertical. A ese peso le vamos a llamar W. Lo mismo va a pasar para el peso en A como para el peso en B, para que presten mucha atención, y este procedimiento lo voy a hacer de manera genérica para ambos casos. ¿Qué vamos a tener entonces nosotros? Para calcular el peso, presten mucha atención porque, como yo estoy haciendo sumatoria de fuerzas en el eje normal, es necesario que yo proyecte esta carga sobre el eje normal. Vean cómo yo voy a poder generar una línea paralela a mi eje normal. Esta sería. Y entonces, ingenieros, ¿qué pasaría? Pues sabemos que entre el eje normal y el eje tangencial hay 90 grados. Y por cierto, ¿qué ángulo conocemos nosotros, Inges? Pues sabemos que, presten atención, el eje normal con la horizontal, el eje tangencial con respecto a la horizontal, pues tiene un valor de ¿cuánto? Tiene un valor de 25 grados. Es decir, ingenieros, vean cómo aquí está el eje tangencial con X, que es la horizontal. Tiene un valor de 25 grados. Eso quiere decir que este ángulo de aquí, ¿de cuánto debe de ser? Pues debe de ser de 90 menos 25. Es decir, vamos a tener un ángulo de 65 grados. Observen ustedes, tenemos un ángulo de 65 grados. Entonces, para nosotros proyectar este peso sobre el eje normal, ¿qué función trigonométrica necesitamos? El eje normal es el cateto opuesto a ese ángulo. Entonces, vamos a necesitar nosotros utilizar seno. Y por cierto, ¿cómo quedarían los signos? Vean cómo, si mis vectores fueran hacia la derecha, podríamos apreciar que sería positivo. Pero en este caso vamos a tener que es menos W, le voy a poner WB, que es el peso, multiplicado ¿por qué? Pues multiplicado por el seno de 65 grados. Listo. Vean cómo yo ya estoy proyectando este peso sobre esta componente. Si lo quisiera sobre la componente tangencial, bueno, pues tendría que utilizar el coseno. ¿Y esto a qué va a ser igual, ingenieros? Vean cómo las flechas en color rojo, las cargas en color rojo, es lo que nosotros conocemos como cargas externas. Y el vector en color verde es lo que conocemos como cargas internas o también lo conocemos como vector de inercia. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Que cargas en color rojo o cargas externas ya no tenemos más. ¿Esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el vector inercial, que serían los términos del lado derecho de la ecuación, de acuerdo a la segunda ley de Newton que estamos aplicando, pues podemos apreciar que está actuando solamente en el eje T. Por lo tanto, no tiene ninguna componente en el eje normal. Y de aquí, ingenieros, pues nosotros, sin querer, acabamos de obtener la fuerza normal en B. ¿Y cómo quedaría esta fuerza normal? Pues la normal en B va a ser igual ¿a qué? Pues va a ser igual a el peso, que le llamamos WB, y este lo vamos a multiplicar por el seno de 65 grados. Y listo. Hasta aquí, ingenieros, ya hemos encontrado la fuerza normal. El peso, claro que lo podemos conocer porque conocemos la masa. Así que bien, podemos decir que la normal de B ya la conocemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer ahora una sumatoria de fuerzas en T igual a masa por aceleración en la dirección tangencial. Y vamos a decir que en esta dirección van a ser positivos. Bueno, vamos a ponerlo en sentido contrario. No, así está bien así. Vamos a ver entonces, ingenieros, ¿qué tendríamos? Vamos a tener primero las cargas externas, que son las cargas en color rojo. Vamos a tener, de acuerdo a nuestra convención, menos T. Vamos a tener aquí menos T. Después vamos a tener más la fuerza de fricción en B.
como pueden apreciar. Esta fuerza normal está actuando solamente en la normal, no tiene ninguna componente tangencial, pero el peso vaya que sí lo tiene. Podemos apreciar primero que el peso va en la dirección tangencial, vean cómo se aproxima a la dirección tangencial, por lo tanto le vamos a poner que es más W, que es multiplicado ¿por qué? Por el coseno de 65 grados. Observen ustedes que estamos obteniendo la proyección de este peso con este cateto que tenemos en la dirección tangencial. Listo. Ya tenemos esta carga, esta y esta. Recuerden que esta no está actuando en la dirección normal. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual y presten mucha atención. Yo puse mi vector de masa aceleración en esta dirección, ingenieros. Si ustedes observan, es una dirección en sentido contrario a mi convención. Entonces, yo voy a decir que es igual a menos la masa, aquí le vamos a poner masa de B, por la aceleración de B. Listo, ingenieros. ¿Qué acabamos de obtener nosotros? Acabamos de obtener una ecuación donde tenemos dos incógnitas. ¿Cuáles son nuestras incógnitas? Es la T y es la aceleración de B. No podemos darle solución todavía, pero no hay ningún problema. A esta ecuación nosotros le vamos a llamar ecuación número 1. Ahora, para encontrar otra ecuación que satisfaga, o más bien, para formar un sistema de 2×2, pues vamos a encontrar otra ecuación que tenga estas mismas incógnitas. Lo que podemos hacer es, ahora, determinar las ecuaciones de movimiento para el bloque A. Y entonces, con estas ecuaciones de movimiento, ingenieros, vamos a poder quizá darle solución a estas incógnitas que nosotros acabamos de obtener. Pues bien, vamos a aplicarlas. Vamos a poner en la parte de aquí abajo para el bloque A. ¿Y qué tenemos? Pues vamos a comenzar con una sumatoria de fuerzas normales igual a la masa por la aceleración, obviamente que esto es de A, en la dirección normal. Y vamos a decir que la dirección en este sentido es positivo. Las fuerzas en este sentido son positivas. ¿Qué tendríamos? Por cierto, paréntesis. Ustedes pueden apreciar lo importante que es hacer un buen diagrama de cuerpo libre. Prácticamente, este diagrama de cuerpo libre me está marcando la pauta para saber qué términos debo de ingresar en cada una de las ecuaciones. Por eso les repito, es de suma importancia que ustedes hagan un buen diagrama de cuerpo libre. Así que bien, sumatoria de fuerzas en N igual a la masa por la aceleración en N. Vamos a ver, estamos en el bloque A. Tenemos una normal que va a ser positiva de acuerdo a mi convención. Vamos a tener que es la normal de A. Vamos a tener una normal que está actuando en esa misma dirección, bueno, pero en sentido contrario, y le vamos a decir que es la normal de B. Vean, es esta que tenemos en la parte de arriba. ¿Qué otro dato tenemos al respecto qué otra fuerza va en la dirección normal? El peso, nada más, porque ni la tensión, ni las fuerzas de fricción, ni el vector inercial van en la dirección normal. Vamos a obtener este peso. Como ya lo vimos, vean cómo la inclinación pues, es exactamente la misma, pues vamos a repetir el mismo proceso que hacíamos para el bloque B. Vamos a tener que el peso es de menos WA y esto aquí lo vamos a multiplicar por el seno de 65 grados. ¿Y todo esto a qué va a ser igual, ingenieros? Como ya no tenemos ninguna otra carga externa actuando en la dirección normal, pues esto va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el vector inercial o las cargas internas en este vector están actuando solamente en el eje tangencial y no en el eje normal. Entonces, de aquí, ingenieros, nosotros vamos a decir que la normal en ¿a qué va a ser igual? Pues esta normal en A va a ser igual a la normal en B, ingenieros. Vean cómo es positivo, más WA que va a multiplicar al seno
de 65 grados. Listo. Hasta aquí nosotros ya hemos determinado nuestra ecuación para determinar la normal. Y observen algo. Claro que conocemos la normal en B y conocemos el peso de A y obviamente el seno de 65, ¿no? Que es la dirección de este peso. Como quien dice, prácticamente ya conocemos también la normal en A. De manera similar, lo que vamos a hacer es ahora hacer una sumatoria de fuerzas que van a estar actuando en el eje tangencial. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la masa por la aceleración que van a estar actuando también en el eje tangencial. Y por cierto, vamos a respetar la convención que poníamos en un inicio y vamos a decir que en este sentido van a ser positivas las fuerzas. ¿Y qué tendríamos? Pues muy bien, ingenieros. Vamos a tener menos, vean, dos veces T, es una fuerza. Después vamos a tener menos la fuerza de fricción en A. Después vamos a tener aquí que es menos la fuerza de fricción en B. Después vamos a tener que otra carga, esta ya está, esta también, esta, falta el peso. El peso va en la dirección tangencial, vean, va en la dirección tangencial. Vamos a poner que es más WA, que va a multiplicar al seno. Vamos a poner que esto es de hecho no es seno es el cateto opuesto y yo ocupo la proyección en T, es el cateto adyacente. Sería por coseno de 65 grados. ¿Qué otra carga? Pues ya podemos ver que ya no hay ninguna otra carga más. ¿Esto a qué va a ser igual, Inges? Esto va a ser igual a la masa de A por la aceleración de A. Y listo, ingenieros. Aquí nosotros podemos apreciar cómo acabamos de determinar una ecuación más que le vamos a llamar ecuación número 2. ¿Cuáles son las incógnitas en esta ecuación? Es la T y sería la aceleración de A. Entonces, ingenieros, vean, tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas. Las incógnitas es la aceleración de A, aceleración de B y la tensión. Seguramente se están preguntando que las fuerzas de fricción también, pero la realidad de las cosas es que no. Hay que recordar que una fuerza de fricción nosotros la podemos representar como la normal por el coeficiente de fricción. Conocemos la normal en ambos bloques, conocemos ambos coeficientes de fricción. Por eso es que yo no estoy considerando las fuerzas de fricción como si fueran una incógnita. Lo que necesitamos ahora, ingenieros, es encontrar una ecuación más. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a encontrar la tercera ecuación para que nos quede un sistema de 3×3. Lo que vamos a hacer es analizar el comportamiento cinemático de estos bloques en función de la ventaja mecánica que nosotros estamos aquí viendo que se está aplicando en el bloque B sobre el bloque A. Hasta ahorita nosotros contamos con la ecuación 1 y con la ecuación 2. Sin embargo, hay que ser conscientes de lo siguiente. Nosotros tenemos dos ecuaciones y tenemos tres incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Por un lado está la tensión, por otro lado está la aceleración en B y también vamos a tener la aceleración en A. Y entonces necesitamos una ecuación adicional para nosotros poder determinar este sistema de ecuaciones. ¿Y cómo vamos a obtener la siguiente expresión? Pues muy bien, como nosotros tenemos un movimiento relativo entre los dos bloques, nosotros podemos generar una ecuación que involucre las aceleraciones. Vamos a ver cómo vamos a hacer esto a través de movimiento relativo. Como ustedes pueden apreciar, ingenieros, nosotros tenemos una sola cuerda, y eso es muy importante, Inges. Tenemos solamente una cuerda que está dividida en diferentes poleas, o que pasa, mejor dicho, por diferentes poleas. Para nosotros poder determinar la relación de movimiento entre los dos bloques, nos vamos a apoyar de esta cuerda, y lo vamos a hacer a través de lo que yo llamo ecuación de la cuerda. Gracias a esta ecuación de la cuerda, ingenieros,
es que nosotros relacionamos el movimiento. Pero bien, vamos a ver a qué me refiero cuando hablo de ecuación de la cuerda. Primero, nosotros vamos a localizar un punto fijo en todo el sistema y ese punto fijo nosotros le vamos a llamar datum. No todos los libros de texto lo conocen como datum, pero nosotros así le vamos a llamar. De hecho, el Hibbeler, ingeniería mecánica, punto dinámica de Hibbeler, así lo considera. Y aquí dice, este es el datum. ¿Y qué es el datum, ingenieros, cuando nosotros analizamos este movimiento relativo? Es un punto fijo a partir del cual nosotros podemos comenzar a tener ciertas mediciones. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con ciertas mediciones? Presten mucha atención, Inges. Nosotros, a partir del datum, que sabemos que es nuestro origen, nosotros vamos a contar con una distancia. A esta distancia nosotros le vamos a llamar, vean, es la distancia que tenemos en este instante de tiempo, porque esta distancia, claro que va a ser variable en el tiempo. A esta distancia yo le voy a llamar LA y le voy a decir por qué LA, porque es la longitud a partir de nuestro datum a el bloque A. Observen cómo prácticamente la longitud del datum A es esta longitud. Y seguramente ustedes estarán preguntando, ¿y qué pasa con la longitud que está por debajo? Es decir, si nosotros seguimos esta línea de acción, vean, particularmente cuando suba o cuando baje el bloque, ¿qué podemos apreciar? Que esta longitud, es decir, del eje de la polea hasta el bloque A, siempre va a permanecer constante. Por los siglos de los siglos, suba o baje dicha polea. Y entonces, eso quiere decir que cuando este bloque A sube y baja, ¿cuál es la longitud que va a cambiar? Es esta longitud A. Si este bloque va para abajo, ¿qué podemos apreciar? Que esta longitud va a aumentar. Entonces, podemos apreciar que solamente cuando estemos hablando de un movimiento relativo, vamos a considerar las longitudes de la cuerda que están en movimiento o que están variando en el tiempo. Esto lo digo porque hay ciertas distancias que van a permanecer constante, así como les decía de esta distancia. ¿Qué otra distancia permanece constante? Bueno, pues el pedazo de cuerda que está unido a la polea, también particularmente si suba o baje, siempre esta longitud va a estar en contacto con la polea. Lo mismo pasa aquí en esta polea y mucha atención. La longitud que hay aquí, ingenieros, también pueden apreciar que particularmente suba o baje el bloque, esta longitud de la cuerda que tenemos aquí siempre va a permanecer totalmente constante. Entonces, ¿qué otra longitud es la que no permanece constante? Pues bien, a partir de nuestro datum, nosotros vamos a tener una longitud hasta acá que nosotros le vamos a llamar longitud en B. Vean, Inges, cómo esta longitud en B, claro que sí va a cambiar. Este pedazo de cuerda va a cambiar, ingenieros, porque en el momento en el que B se desplaza hacia abajo, esta longitud va a aumentar. ¿Y qué va a pasar con A? Va a disminuir. Entonces, tanto la longitud de esta cuerda en A como la longitud de esta cuerda en B sí van a estar cambiando y no son constantes. Y listo. Son las únicas dos longitudes de cuerda que vamos nosotros a considerar. Longitud en A y longitud en B, porque ya vimos que el resto va a permanecer constante. Ahora sí, vamos a encontrar lo que yo le llamo la ecuación de la cuerda. ¿Y cómo encontramos esta ecuación? Muy simple. Vamos a sumar los segmentos de esta cuerda para poder determinarla, para poder determinar su longitud. Y esa longitud de la cuerda prácticamente es lo que yo le llamo ecuación de la cuerda. Y vamos a ver en qué consiste. De aquí del punto A hasta el eje de esta polea, nosotros sabemos que es constante. Siempre va a permanecer constante esta longitud. Entonces, yo le voy a llamar C1 a esa longitud. Después a C1 le voy a sumar esta longitud que tenemos aquí. ¿Qué longitud es, Inges? Podemos ver que es la longitud LA. Después vamos a tener una longitud que es la periferia de la polea, que también permanece constante.
Entonces yo le voy a llamar más C2. De hecho, Inges, en este C2 les propongo lo siguiente. Vamos a decir que como es constante la longitud que está en contacto con la polea todo el tiempo, entonces esa C2 va a involucrar la longitud de todos los contactos de la cuerda con la polea. Después vamos a tener más, vean, vamos aquí, vamos a tener esta longitud. Esta longitud, claro que sí tiene nombre y apellido, y le llamamos LA. Después, aquí tenemos el contacto, vean, está englobado en C2. Esta es constante, vamos a ponerlo más C3. Aquí hay otro contacto, ingenieros, que también se va a mantener constante durante todo el movimiento, pero este tipo de contacto con la polea, nosotros lo englobamos dentro de C2. Y atención, vamos a tener esta longitud de cuerda. Pero atención, ¿cuánto vale esta longitud de la cuerda? No podemos decir que vale XB porque el LB va a partir de mi datum. Entonces, vamos a poner que es más. Si ustedes aprecian, vamos a tener que es LB menos LA. Observen ustedes, ingenieros, cómo esa es la longitud. Esta longitud mayor le vamos a quitar LA y vean, Inges, cómo prácticamente estamos teniendo esta longitud. Lo sé, seguramente también estarán pensando, profe, pero hay un segmento que no estamos considerando nosotros, que es esta longitud que tenemos nosotros aquí, de aquí a aquí. Este segmento probablemente dirán, maestro, ¿y por qué no lo consideramos? Porque LB menos LA llega hasta aquí y no hasta aquí, que es lo que nosotros estamos buscando. Pues, ¿qué creen, Inges? Que esta diferencia de segmentos, ¿ya vieron cuál es? Es lo que nosotros ya considerábamos. Aquí está C2, aquí está C3 y aquí está otra vez C2. Por eso es que no hay tanto problema si nos queda la diferencia entre LB menos LA. Ahora bien, nosotros hasta aquí ya contamos con toda la sumatoria de la longitud de la cuerda y entonces le vamos a llamar L. Toda esta sumatoria de longitudes es prácticamente la longitud de la cuerda y por eso yo le estoy llamando L. Ahora, ¿qué pasa? Estarán de acuerdo conmigo que la longitud de la cuerda se mantiene constante en todo momento. Nunca va a cambiar la longitud. Ya lo sé, alguien va a decir, sí, profe, puede ser que se esté deformando y si aplicamos más carga, pues va a cambiar de longitud. Y sí, chicos, pero nosotros vamos a omitir, obviamente, esa deformación por carga. Entonces, eso quiere decir que suban, bajen los bloques, la longitud siempre va a permanecer constante. ¿Qué quiero decir con esto? Que vean, todas estas constantes que nosotros tenemos aquí, nosotros las podemos englobar, Inges, en una sola constante. Y entonces vamos a decir lo siguiente. Observen, vamos a reducir términos y aquí tenemos LA más LA, vamos a tener 2LA. Después vamos a tener que es más LB que nosotros y después vamos a tener menos LA. ¿Y todo esto a qué va a ser igual, ingenieros? Mucha atención, porque todas estas constantes se van a convertir en 1 y las vamos a pasar hacia el otro lado, sumando, restando, como ustedes quieran, pero aquí, como las pasamos hacia el otro lado y todas son constantes, vamos a tener como resultado otra longitud constante, que no va a cambiar. Entonces, lo voy a dejar expresado como L. Todas estas constantes, sumadas o restadas a L, me van a dar como resultado L. Recuerden que a mí lo único que me interesa son las cuerdas que están cambiando de longitud conforme se mueven nuestros bloques. Y vean, esto que acabamos de obtener nosotros, Inges, es a lo que yo le llamo la ecuación de la cuerda. Todavía la podemos simplificar más. ¿Por qué? Porque vean que aquí tenemos 2LA y aquí tenemos menos LA. Eso quiere decir que vamos a tener que LA, reduciendo términos, más LB, ¿y esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a la longitud. Y ahora sí, Inges, observen cómo nosotros ya tenemos la longitud o la ecuación de la cuerda. Ahora bien, esta LA o LB, muchos libros la representan de la siguiente manera. La representan como XA
más xb y esto es igual a L. ¿Y por qué hacen esto? Porque como la longitud va cambiando en función del tiempo, pues recuerden que estamos acostumbrados a poner la X como si fuera una incógnita. Por eso es que nosotros la vamos a expresar de esta manera. Ahora bien, como XA y XB me están representando la relación de posición de las cajas, vean, ¿qué quiere decir esto? Que si yo derivo con respecto al tiempo una posición, ¿qué voy a tener como resultado? Pues voy a tener que la velocidad de A más la velocidad de B es igual a 0. Y es igual a 0 porque la derivada de una constante es igual a 0. Y si volvemos nosotros a derivar, Inges, con respecto al tiempo, entonces vamos a tener que la aceleración de A más la aceleración de B, esto es igual a 0. Y vean, Inges, cómo a través de esta ecuación de la cuerda es que nosotros acabamos de obtener una ecuación muy valiosa que me relaciona la aceleración de A en función de la aceleración de B. Y entonces a esta ecuación nosotros le vamos a llamar ecuación número 3. ¿Dónde la podemos despejar? Claro, y vamos a decir que la aceleración de A es igual a menos la aceleración de B. Y listo. Aquí acabamos de encontrar algo que cambia un poco el panorama de lo que habíamos nosotros estado plasmando en una de las ecuaciones. Y presten mucha atención. En este bloque A, nosotros tenemos dos veces la tensión y habíamos platicado al inicio de este problema que íbamos a tener una ventaja mecánica. Por eso decíamos, oye, pues tenemos dos cuerdas en T, esta es una polea móvil, vamos a tener una ventaja mecánica. Y también veíamos que cuando tenemos una ventaja mecánica, es decir, va a ser más simple cuando tenemos esa ventaja cargar estos bloques, en este caso, si es 2T, la ventaja mecánica quiere decir que si este bloque es de 40 kilogramos, vamos a ponerlo en el peso, ¿no? 40 kilogramos por 9.81 tiene un peso de 392.4 newtons. Eso quiere decir que si yo tiro de esta cuerda, ingenieros, no es necesario que yo ponga una fuerza de 392.4 newtons para mantenerlo en equilibrio, sino que más bien, como tengo una ventaja mecánica, solamente tendría que aplicar la mitad de esa fuerza, porque esa ventaja mecánica es de 2T. Y con una fuerza de 196.2 sería más que suficiente para mantener esta caja en equilibrio con esa fuerza. Pero gracias a la ecuación de la cuerda y a estas ecuaciones que nosotros acabamos de obtener, pues ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos ventaja mecánica, ¿qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, aumenta la ventaja, pero disminuyen algunas prestaciones, entre ellas la velocidad y obviamente la aceleración. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando aquí tenemos una ventaja mecánica, eso quiere decir que el bloque B se va a mover el doble de rápido que el bloque A. Así va a pasar. Es como cuando estamos en el taller mecánico y de pronto los mecánicos quieren levantar un motor. Llevan una estructura que en la parte de arriba tiene un arreglo de poleas. ¿Y qué pasa? Empiezan a tirar de ese arreglo de poleas y podemos apreciar que prácticamente con las manos, así de simple, ellos empiezan a levantar poco a poco el motor. Claro, si no tuviéramos un arreglo de poleas y esa ventaja mecánica, pues no podríamos levantar el motor con tanta facilidad. Ahí está la ventaja mecánica. Pero, ¿qué pasa con esa ventaja mecánica, Inges? Que por mucho que el mecánico está tirando, por muy rápido que vaya, el motor va subiendo muy, muy despacio. ¿Por qué? Porque, como les digo, la ventaja mecánica sacrifica un poco ese tema de velocidades. Pero aquí pasa algo muy interesante y rompe un esquema de lo que habíamos creído inicialmente. ¿Y cuál es ese esquema que está rompiendo? Pues muy bien. Resulta, ingenieros, que nosotros podemos apreciar que tanto la velocidad como la aceleración es la misma. De hecho, ¿qué quieren decir estos signos? Porque vean, yo aquí voy a decir que la velocidad en A es igual a menos la velocidad de B.
¿Qué quieren decir estos signos en el movimiento relativo? De hecho, en toda la dinámica y en todo este curso, hemos visto que este signo negativo en las velocidades quiere decir que es un signo que va contrario a nuestra convención, o mejor dicho, es una velocidad que va en dirección contraria a nuestra convención. Eso quiere decir, y muy lógicamente, que la velocidad de B probablemente va hacia abajo y la velocidad de A pues tiene que ir en sentido contrario, que va a ser hacia arriba. Ojo con eso, eso quiere decir estos signos. Lo mismo con las aceleraciones, quiere decir hacia dónde va el vector de aceleración y si va en la dirección del movimiento, está acelerando. Si va en sentido contrario, está desacelerando. Pero entonces, ¿qué podemos ver? Que como estas velocidades son iguales, ingenieros, quiere decir que lo que nosotros creíamos que había como ventaja mecánica, pues ahora ya no está. No tenemos al final de cuentas ventaja mecánica debido a la configuración de poleas que nosotros tenemos aquí. Y tuvimos que haber obtenido la ecuación de la cuerda para darnos cuenta de eso. Y entonces, Inges, al no haber ventaja mecánica, quiere decir que la tensión que está cargando el bloque B tiene que ser la misma tensión que está cargando el bloque A. Y entonces vamos a quitar ese de 2 y vamos a tener que retirar también este mismo 2 de nuestras ecuaciones. ¿Por qué? Porque como les menciono, la ventaja mecánica nunca existió. Ahora que nosotros ya conocemos que la aceleración de A es igual a la aceleración de B, entonces estamos anulando una incógnita. Y eso es algo muy importante. Por cierto, ¿qué pasa con este signo? Como lo acabamos de mencionar, el signo negativo indicaba que los vectores de aceleración van en sentidos contrarios. Y eso está bien. Pero nosotros ya no vamos a requerir de este signo porque desde que hicimos el diagrama de cuerpo libre, vean la dirección de nuestros vectores de masa-aceleración. Van en direcciones contrarias. Eso es decir, nosotros desde un inicio este signo ya lo pusimos de manera implícita. Y entonces la ecuación que nosotros vamos a manejar es que la ecuación de la aceleración en A es igual a la aceleración que nosotros vamos a tener en el bloque B. Y listo. Ahora sí, nosotros vamos a poder eliminar alguna de las incógnitas de estas dos ecuaciones, ya sea la aceleración de A o ya sea la aceleración de B, y vamos a tener un sistema de 2x2 ecuaciones. Entonces, vamos a sustituir los valores en cada una de estas ecuaciones para para poder determinar tanto la tensión como la aceleración. ¿Y qué tendríamos? Vamos a empezar con esta primera ecuación. Nosotros en esta primera ecuación vamos a tener que es menos t, no conocemos la t, es una incógnita, menos la fuerza de fricción del bloque B. Esta fuerza de fricción del bloque B se compone de la normal, en este caso sería la normal de B, por el coeficiente de fricción. La normal de B podemos apreciar que es el peso por el seno de 65. ¿Cómo quedaría el peso? Pues el peso es la masa de 8 kilogramos. No voy a poner unidades por cuestiones de espacio, pero ustedes sí las pueden poner en su cuaderno. Después lo vamos a multiplicar por la aceleración de la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Dije que no iba a poner unidades, entonces vamos a dejarlas así como están. Y esto nosotros lo vamos a multiplicar por el seno de 65. Como pueden apreciar, estos tres términos que acabamos de escribir son solamente la normal. Por lo tanto, es necesario que multipliquemos, ya tenemos la normal, por el coeficiente de fricción. Y nosotros, como estamos asumiendo que los bloques realmente están en movimiento, pues vamos a utilizar el coeficiente de fricción cinético. Entonces vamos a multiplicar por 0.15. Después, ¿qué vamos a tener? Hasta aquí yo ya tengo fuerza de fricción en B solamente. Después, por cierto, esta fuerza de fricción podemos apreciar que es positiva, pues vamos a expresarla como positiva. Después vamos a tener más
el peso de B. Y ese peso de B, pues nuevamente, es la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad. Y después esto nosotros lo vamos a multiplicar, ¿por qué? Pues lo vamos a multiplicar por el coseno de 65 grados. Vean, ingenieros, peso de B por el coseno de 65. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a menos la masa, que es de 8, y lo vamos a multiplicar por la aceleración de B. Pero mucha atención, ingenieros. Recuerden que la aceleración de B es igual a la aceleración de A. Entonces, en lugar de poner la aceleración de B, voy a poner la aceleración de A para tener solamente dos incógnitas. Y listo. Vamos a hacer una simplificación en esta ecuación para dejarla lista para poder nosotros encontrar los valores. ¿Cómo nos quedaría esta simplificación? Primero, aquí vamos a tener menos t y después vamos a tener más. ¿Y qué valores tenemos? Pues vamos a tener que es 8 por 9.81 por el coeficiente de fricción, que es de 0.15. Y eso nosotros lo vamos a multiplicar por el seno de 65. Vamos a tener un valor de 10.669. Vamos a ponerlo como 10.67. Después vamos a tener que es más y vamos a tener que es 8 por 9.81 y eso nosotros lo vamos a multiplicar por el coseno de 65, que nos da como resultado 33.16. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a menos 8 veces la aceleración de A. Vamos a hacer la última simplificación y ¿qué tendríamos? Pues vamos a sumar esos 33.16 más 10.67. Y esta primera ecuación quedaría de la siguiente manera. Vamos a tener que es menos la tensión más 8 veces la aceleración de A y después vamos a tener que es más la sumatoria de esos dos términos, que es de 43.83 y todo esto es igual a 0. Vean, ingenieros, esta va a ser mi primera ecuación. Ahora bien, lo que vamos a hacer a continuación es encontrar los valores de esta segunda ecuación. Recuerden, las incógnitas va a ser la tensión y va a ser también el tema de la aceleración en A. Para encontrar la segunda ecuación, ahora nosotros vamos a sustituir los valores de la ecuación número 2. ¿Y qué tenemos? Primero vamos a tener menos t menos la fuerza de fricción en A. Vamos a poner menos t porque no la conocemos, menos la fuerza de fricción en A. Y la fuerza de fricción es la normal de A por el coeficiente de fricción. Y la normal de A podemos ver que es igual a la normal de B más el peso de A por el seno de 65. Y esa normal de B, nosotros aquí ya la obtuvimos. Como pueden ver, es 8, vamos a ponerlo, menos 8 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y después eso se multiplica por el seno de 65. Por el seno de 65 y listo. Esto nada más es lo que llamamos normal en B. Ahora lo que debemos de hacer es sumarle el peso y multiplicarlo por el seno de 65. Entonces vamos a tener que es más el peso, pero en este caso estamos hablando del bloque A. El peso es de 40 kilogramos. Entonces vamos a tener que es 40 kilogramos. Quedamos que no íbamos a poner unidades. Y esto lo vamos a multiplicar por 9.81 y lo vamos a multiplicar nuevamente por el seno de 65. Y todo esto porque vean, estos términos es la normal de A. Aquí pueden apreciar que la normal de A es igual a la normal de B por el peso de A por el seno de 65. No obstante, me hace falta multiplicarlo por el factor o por el coeficiente de fricción. Y ese coeficiente de fricción, pues sabemos que es de 0.15. Entonces, aquí lo ponemos como 0.15. Ahora, vamos a nosotros a sacar la fuerza de fricción en B.
Esa fuerza de fricción en B prácticamente nosotros ya la tenemos. Es este término que nosotros teníamos aquí. Y podemos ver que ese término nos daba como resultado 10.67. Pues ya lo voy a poner de una buena vez aquí en el siguiente bloque. Vamos a ponerlo como 10.67. Es, por cierto, negativo. Menos 10.67. Y listo. ¿Es lo único? Sí, nada más. Es negativo. Más el peso en A multiplicado por el coseno de 65. Vamos a poner que es más el peso, que es de 40 kilogramos la masa, por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y lo vamos a multiplicar esto por el coseno de 65 grados. Y después, esto va a ser igual a la masa en A que multiplica a la aceleración en A. Entonces, esto va a ser igual a 40 por la aceleración en A. Y listo, ingenieros. Como ustedes pueden apreciar, ya tenemos nuestra ecuación número 2, pero creo conveniente que hagamos algunas simplificaciones. Por ejemplo, aquí vamos a tener menos t y después vamos a tener que es un signo negativo. Vamos a hacer esta operación. Primero, vamos a multiplicar 8 por 9.81 y lo vamos a multiplicar todo eso por el seno de 65. Después vamos a tener que es 40 por 9.81 y lo vamos a multiplicar nuevamente por el seno de 65. Y todo esto, ingenieros, pues bien, lo vamos a multiplicar por 0.15. Esto nos da como resultado un valor de 64.01. Después vamos a tener menos 10.67. Vamos a tener después un signo positivo y es de 40 que va a multiplicar a 9.81. Y después eso lo vamos a multiplicar, Inges, por el coseno de 65. Vamos a tener un valor de 165.83. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a 40 por la aceleración de A. Vamos a reducir estos términos de manera adicional. Vamos a tener que es menos t. Luego vamos a tener seguramente un signo positivo porque vamos a tener 165 menos 64.01 menos 10.67. Y esto nos da como resultado un valor de 91.15 o 0.155. Y después este término lo vamos a pasar hacia el otro lado. Vamos a tener que es menos 40 la aceleración de A. Y todo esto sería igual a 0. Y listo, ingenieros. Hasta aquí nosotros tenemos la segunda ecuación que me va a servir para dar solución a la tensión que hay en la cuerda y la aceleración de A. Así que vamos a resolver ese sistema de 2×2. Y al darle solución a este sistema de ecuaciones, pues nosotros vamos a tener dos resultados. El primer resultado va a ser para la tensión y el segundo resultado va a ser para la aceleración en A. Los resultados que yo acabo de obtener, por un lado, es de menos 51.71 y por otro lado, en este caso estamos hablando de newtons y en el otro lado voy a tener menos 0.905 y esto me va a quedar en metros sobre segundo al cuadrado. Hasta aquí nosotros ya hemos determinado tanto la tensión como la aceleración que nos estaban determinando o que nos estaban solicitando. Podemos apreciar que en ambos términos nosotros estamos obteniendo valores negativos. ¿Y a qué se debe? En el caso de la tensión, eso quiere decir que las tensiones que nosotros consideramos seguramente las debimos de haber considerado en sentido contrario, ya que recuerden, cuando nosotros no conocemos alguna fuerza, nosotros suponemos el sentido y al final el signo es el que nos da la solución o nos dice si estábamos en lo correcto o no.
La aceleración en B pues va a ser igual a esta misma cantidad, pero en este caso pues va a ser con un valor positivo. Vamos a decir que la aceleración en B es de 0.905 y las unidades van a ser metro sobre segundo al cuadrado. Y listo, ingenieros. Con esto damos por concluido todo lo que el problema nos había estado solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.